Muy buenos días, mis amigos Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad, con la dirección y producción de su amigo de siempre, Francisco Vinicio Ayala. Estamos de nuevo en el set de Radio Ecos de Cayambe después de 3 meses de haber pasado cuarentena y no haber podido visitar las instalaciones. Empecemos, mis amigos, con el editorial y, como les decía, hice una pequeña investigación sobre la situación de la Fiscalía y de la parte de justicia en Cayambe. Ustedes saben, un poco les estoy comentando para las personas que no conocen mucho de la situación de Cayambe, la Fiscalía en el cantón de Cayambe tiene 4 fiscales. Uno de ellos se encarga de asuntos indígenas que pueden y los otros 3 pues para todo el resto de casos. Un poco para aquellos que no entienden o no saben, es que cuando el fiscal que se encarga de asuntos indígenas es todas pues los problemas que pueden suceder en áreas o en zonas donde hay mayoría de población indígena, básicamente en las zonas rurales. Lo que me enteré y pude encontrar es que en el año o en promedio en los últimos años llegan hasta cerca de 1000 casos a la Fiscalía en el cantón de Cayambe. Estos casos se originan de varias maneras, unos mediante parte policial, otros son de origen administrativo, como por ejemplo algún informe de Contraloría que pide que haya una investigación de Fiscalía. Otros son denuncias directas de las personas afectadas o directamente es por la Fiscalía a través de una investigación de oficio. Una vez que estos casos llegan a la Fiscalía, los fiscales delegan a la Policía Judicial para las investigaciones. ¿Y qué llamamos esta etapa? Se llaman las etapas de investigación previa. En esta etapa de investigación prueba es cuando pues la Policía Judicial o el policía que está a cargo de la investigación se acerca al sitio o donde sucedió el hecho para reconocimiento, tomar fotos, hacer entrevistas, buscar testigos, etc. A partir de esta investigación, en teoría, mis amigos, la Policía Judicial o el policía a cargo presenta un informe que pues lo revisa el fiscal, en donde en este informe debe indicar si hay indicios del delito. Y entonces, de haber indicios del delito, pasan a la siguiente etapa. Lo interesante del caso que encontré es que parece que en Cayambe solamente hay 7 agentes que trabajan en la Policía Judicial. Es decir, que para estos 1000 casos tenemos la cantidad de 4 fiscales y 7 agentes en la Policía Judicial. Si hacemos un poco de estadísticas y miramos que pues solamente hay alrededor de 250 días laborables en el año, cada día la Fiscalía está recibiendo en promedio 4 casos. 4 casos que tienen que ir a través de la investigación previa. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿cuánto dura esta investigación prueba? Entonces, de lo que entendí, una investigación previa puede durar hasta 1 año si se trata de un delito menor, hasta 2 años si se trata de un delito mayor. Antes, cuando pasa ese periodo y no se ha llegado a ninguna conclusión, entonces se cierra el caso y se archiva y se queda ahí. Ahora, la mayoría de los delitos son contra la propiedad. Estamos hablando de robo, hurto, abuso de confianza, estafa y delitos relacionados. También encontré que en las estadísticas parece que solamente 1
de cada 10 casos pasan esta etapa de investigación previa. O sea, el 10%. La pregunta es ¿por qué? Las razones que pude encontrar son varias. Es que las personas que denuncian solamente lo hacen en este momento, pero luego ya no colaboran, cambian de opinión. ¿Y por qué? Porque pues miran que el proceso podría ser costoso. De pronto el delito es lo suficientemente pequeño que no amerita ir más allá, porque igual no se va a llegar a ninguna parte. No se tiene tampoco dinero para abogados que tomen el caso. Y en algunos casos entendí que pues aparecen hasta amenazas a los denunciantes. Les doy un ejemplo. Me roban el celular. Yo voy a la fiscalía y denuncio. La fiscalía toma y entonces para ir a investigar el caso de ese celular robado, la policía judicial requiere dinero para la movilización, para la investigación, para realizar su accionar. Imagínense. Pero como el celular me robaron en la calle y no mucho se puede hacer, entonces ya como denunciante queda ese caso ahí, en denuncia. Y luego yo como dueño ya no hago nada más. Entonces por todo esto, los 900 casos de los 1000 por año se archivan y se pierden. Es más, cuando el denunciante tiene interés en continuar con el caso, la mejor táctica y la que más usan los abogados defensores de los acusados es agotar a los demandantes. ¿Qué significa agotarles? Es que la investigación previa dure y dure y dure y dure y no termine. Si logran hacer eso, los abogados que están defendiendo a los acusados, entonces después de un año, año y medio que no pasa nada, pues ya los denunciantes se cansan, ven que la cuestión no va a ningún lado y entonces luego ese caso puede terminar perdiéndose o archivándose. Así pues, la situación es que en el propio Cantón Cayambe tenemos una gran cantidad de casos que están archivándose por estas razones. Ahora, cuando se trata de casos de corrupción, que pues están en la Constitución, estos todavía en la etapa previa de investigación nunca termina. Puede durar toda la vida. Y entonces tenemos los siguientes casos. Cohecho. Para quienes pues no tienen clara la definición, mis amigos, cohecho es la palabra técnica que se dice al soborno, a la coima, a la mordida de una autoridad o funcionario que pide para la provisión de un servicio o para un contrato. Esa es, digamos, lo que significa cohecho. Entonces, cohecho nunca prescribe, nunca se acaba. La segunda es concusión. ¿Qué es concusión? Es la palabra técnica es la acción de exigir multas o prestaciones arbitrarias de un funcionario público en provecho propio. Es decir, es el abuso del funcionario público con personas particulares que están buscando un servicio. El tercero es el peculado. El peculado es la apropiación indebida de dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y su custodia. Los famosos casos de escándalo que tenemos actualmente. Y el cuarto es enriquecimiento ilícito. Funcionarios públicos quienes aprovechan de su cargo para incrementar ilícitamente su patrimonio. Entonces estos 4 casos, cohecho, concusión, peculado e enriquecimiento ilícito,
son aquellos que pues nunca prescriben. Entonces, si nosotros o alguien denuncia un acto de corrupción aquí en Cayambe, que está dentro de estas 4 categorías, la investigación previa puede durar muchísimo tiempo. Y es justamente en estos casos en donde los abogados de los acusados son los que utilizan esta táctica de retrasar, de alargar, de tal manera que el denunciante se canse y hasta se olvide. Ahora, por supuesto, también tenemos en el caso de los delitos flagrantes, para aquellos que no entienden el término técnico, son aquellos delitos en donde se le atrapa al delincuente, in situ, en el momento. Cuando eso ocurre, por supuesto, la policía le toma preso al delincuente o al sospechoso, lo lleva a la cárcel y directamente a través de un informe que produce la policía, el juez puede proceder de manera directa e intervenir en el caso y llevar esto a juicio y sentencia. Sin embargo, de acuerdo al Código Orgánico Penal, para delitos menores, entre comillas, hay la posibilidad de mediar. En otras palabras, de conciliar o arreglar por fuera estos delitos. Así pues, los demandantes, los afectados por ese delito, pueden aceptar una negociación de los delincuentes y así los delincuentes salir de la cárcel. Entonces, aquí también viene el otro tema, que la policía hace su trabajo, pero como dice en el Código Legal, en el Código Orgánico Penal, que esto es posible, entonces terminamos mirando que a pesar de que la policía pone preso a mucha gente, estos pueden salir muy rápido porque se da un proceso de negociación entre los afectados y el delincuente. Esto con respecto a la parte investigativa. Ahora, en la segunda parte, cuando ya pues se establece que hay un posible una intención de delito, la Fiscalía pasa a una segunda etapa de investigación que ahora sí ya es más corta, dura un par de meses, hasta 60 días, y en esa se llama la instrucción fiscal, en donde pues hacen las investigaciones del caso y preparan todo el caso para presentarle al juez para que pues proceda a juicio. Después, una vez que esto ocurre, y fíjense que ya miramos que solamente el 10% de todos los casos que entran a la Fiscalía pasan a esta etapa. De este 10%, o sea, de estos 100, todavía un porcentaje de ellos llega a juicio. O sea que de los 1000 que empezamos, menos de 50 casos al año llegan a juicio. Ahora, ¿qué pasa con la parte judicial? En el Cantón Cayambe tenemos 7 jueces, 3 de lo penal, 3 de la familia y 3 de lo civil. Los jueces de lo penal, además, aquí no hay especialización en el Cantón Cayambe, solamente en ciudades más grandes a nivel provincial. Es decir, los jueces de lo penal no solamente se dedican a estos temas, sino también se dedican a contraversiones de tránsito, contraversiones comunes, lesiones, rumores falsos, de violencia intrafamiliar. Entonces uno se pregunta, ¿a qué rato tienen estos 3 jueces tiempo para tratar casos difíciles, especialmente en lo que tienen que ver con temas penales? Pues la mayoría del tiempo están atorados y ocupados con contraversiones de tránsito. Los jueces de la familia son aquellos que toman temas de manutención, alimentación. Y pues tenemos que decir,
que en Cayambe hay cientos de esos. Ahora mismo, después de hacer esa pequeña investigación, he conocido, por supuesto, se debe también en parte a la pandemia y que los juzgados estuvieron cerrados, pero imagínense, un juez de la familia está dando audiencias después de 5 meses para un juicio de alimentos. Entonces uno se pregunta, y mientras pues le dan la audiencia, ¿qué pasa con el niño? ¿Será que pues le pasará desnutrido, o la mamá tendrá que pues sufrir y tratar de ver cualquier manera de alimentar a estos niños? O sea, si hoy vamos y subimos, un abogado sube y presenta la solicitud de una audiencia de alimentos por no entrega del mensual por parte del padre irresponsable, que puede ser posiblemente por la situación de la cuarentena, por la situación que estamos pasando, pero de todas maneras, 5 meses tienen que esperar para que esa audiencia se dé. Si contamos ahora, diríamos que recién en el mes de octubre, ese denunciante, esa madre, va a ser escuchada por el juez de la familia. Los jueces de lo civil tratan los temas laborales, arriendos, deudas, cobros y otras obligaciones. Pero de nuevo, con todo lo que ha sucedido en esta crisis, los casos laborales también ahora son por cientos, sino por miles en el Cantón Cayambe. Recuerden, Cayambe tiene pues un número alto de florícolas que pues han procedido a despedir y suspender a sus empleados. Y solamente para el Cantón Cayambe, solamente tenemos 2 jueces. 2 jueces. Con todos los casos que hay ahora, pues los empleados despedidos, no sé cuándo ellos puedan tener audiencia para que resuelvan sus casos. De acuerdo a lo que pude conocer, parece que son meses. Ahora, por supuesto, ahora muchos contratos de arrendamiento, contratos comerciales, no van hasta nivel de jueces, sino que pues se incluye en las cláusulas que podrían ser resueltos en centros de mediación. En el caso de Cayambe resulta que solamente hay 2 centros de mediación. Uno que es del Consejo de la Judicatura y otro pues del municipio de Cayambe. El primero funciona tiempo parcial. ¿Por qué? Porque también ese mismo personal atiende a Pedro Moncayo, la otra mitad. Y en el caso del municipio hay 3 mediadores que pues ellos sí trabajan a tiempo completo, pero como se pueden imaginar de nuevo, la capacidad de estos centros de mediación no es suficiente para todos los casos que hay en Cayambe. En definitiva, mis amigos, la ejecución de la justicia en Cayambe deja mucho que desear, por varias razones. Primero, porque pues no hay el personal, muy pocos fiscales, muy pocos agentes, muy pocos jueces para lidiar con tantos casos que en un cantón que tiene 110,000 habitantes. Todo esto, por supuesto, hace pensar que también el sistema de justicia en Cayambe es muy vulnerable a actos de abuso, de corrupción y de ventaja por aquellos que pueden pagar servicios para que se hagan más rápido y puedan terminarlo. Por otro lado, por supuesto, no tenemos denunciantes en Cayambe sobre estos temas. Sería bueno, pues que ahora que estamos pasando esta situación a nivel mundial y a nivel nacional
con respecto a más y más denuncias sobre atracos, sobre procesos de corrupción, sería importante también que los ciudadanos cayambeños empiecen, y si ellos se sienten que hay este tipo de abusos o este tipo de situaciones con la justicia, también ellos puedan denunciar y así pues hacerles seguimiento. Es verdad que tanto la Fiscalía como el Consejo de la Judicatura está pidiendo al gobierno que hay un déficit de fiscales y jueces en el país y que necesitan más. Pero pues siempre estamos entrando al círculo vicioso en donde no hay presupuesto, no hay dinero y entonces no se puede aumentar la capacidad. Vamos a comentar un poco más de esto con nuestra entrevistada sobre la necesidad de que también, además de aumentar la capacidad, además de dar más recursos a los entes de la Fiscalía y Justicia en Cayambe, de pronto también es necesario que el Código Orgánico Penal necesite ser ajustado o cambiado para mejorar la justicia. Eso hasta ahí, nuestro tema del editorial del día.